Buenas tardes. Damos inicio a una nueva jornada de capacitaciones. Antes que nada, normas de buena costumbre. Solicitamos el consentimiento para grabar la sesión en esta sala que vamos a tener el honor de compartir la experiencia de profesional en relación a seguridad del ingeniero Gonzalo Vilanova. Antes que nada, quería agradecerles obviamente su presencia. Hoy, del docente tecnológico, 2 de mayo, hoy siendo 2 de mayo, Día del Docente de UTN, feliz día para todos nosotros, por resolución 153/92 del Consejo Superior, se estableció el 2 de mayo como Día del Docente Universitario de la Universidad Tecnológica Nacional. Se conmemora el fallecimiento de Juan Sábato, quien fuera rector de la UTN entre los años 1964 y 1966 y profesor emérito de nuestra casa de estudios. Hoy más que nunca, en estos tiempos de pandemia y de aislamiento social obligatorio, es fundamental revalorizar la función del docente, así que feliz día, colegas, y por eso es que estamos obviamente de fiesta. Para pasar a 2 comunicaciones en el día de la fecha más. Hay un comunicado institucional respecto a evaluaciones. Tenemos muchas inquietudes respecto a qué es lo que sucede con las evaluaciones. En principio, y lo más importante fue atacar las solicitudes de exámenes finales para que se reciban. Entonces, las fechas de exámenes finales de mayo están suspendidas en caso de continuar la cuarentena y aislamiento obligatorio. Veremos qué es lo que pasa en caso que no se produzca. Pero están suspendidas. Solo se contemplarán a modo de excepción exámenes a aquellos estudiantes que adeuden para recibirse las asignaturas proyecto final y alguna más otra, es decir, hasta 2 exámenes finales que adeuden, se les va a armar mesa especial y se les va a tomar examen final. Así pasó el jueves pasado, 30 de abril, en la carrera de Ingeniería Mecánica, en donde se recibieron 3 ingenieros mecánicos, con calificaciones 10, 9 y 8, extraordinarias de manera virtual, y la semana próxima, el 8 de mayo, estaremos evaluando también a un estudiante de ingeniería electrónica. Para las consultas que hemos recibido en materia de cómo tenemos acceso a todas las capacitaciones hasta el momento, podemos entrar en el canal YouTube, que ahora el ingeniero Bengochea nos va a compartir en el chat. Es el canal en donde están todas las capacitaciones y los videos, así casi les diría crudos, y también para todas las consultas en relación a extensiones de Google Chrome, para aquellos que usamos computadoras y usamos Google Chrome para obviamente ingresar a las videoconferencias, extensiones que están relacionadas con la herramienta Meet de Google, que día a día va a dar inicio a la capacitación del día de hoy, que consiste en seguridad, la denominamos seguridad en tiempos de virtualidad. Gracias a la presentación del ingeniero Gonzalo Vilanova, quien es graduado ingeniero en sistemas de información por la UTN Buenos Aires, fantástico, especialista en redes e infraestructura, con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la seguridad de la información. Ha trabajado en empresas de primer nivel como YPF, Edenor, Edesur, Cencosud, Visa y Despegar. Es docente actualmente en la carrera en las asignaturas Arquitectura de Computadoras, Seguridad en Redes y Seguridad en Aplicaciones Web. Con ustedes los dejo con el ingeniero Gonzalo Vilanova, a quien le brindo un especial agradecimiento por estar compartiendo toda su sabiduría con nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Espero estar a la altura. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, visibilmente la idea de esta charla es un poco concientizarnos, charlar un poquito de algunos temas. Vamos a hacerlo lo más ameno posible. No quiero entrar en detalles demasiado técnicos, pero bueno, para cualquier duda o consulta me pueden ir viendo. Y voy a pasar a presentar. Quiero saber bien si se me escucha correctamente
y si se me ve bien. Perfecto, ambas cosas. Muchas gracias. Muy bien, dale. Bueno, esperemos que llegue. Les recomiendo, si quieren ver, si de acuerdo a la visión que estén teniendo, se paran en la ventana donde estoy presentando y la pinchan con el simbolito ese y van a pasar a tenerlo en pantalla grande. Si hay alguna duda o algo, puede ser que no esté viendo por chat, así que cosa, no tengan problema en abrir el micrófono y preguntarme. Como decía, cuando hablamos de seguridad tenemos que pensar en un pensamiento crítico. Esta actualidad nos lleva a una interconexión cada vez mayor, lo que uno antes estaba acostumbrado a moverse a un lugar físico y tener paredes o tener puertas que nos daban cierto ámbito de contención, hoy lo tenemos que llevar a un ámbito virtual de conectividad. Entonces empecemos a pensar un poquito estas cosas y empecemos a pensar un poquito qué es lo que nosotros tenemos a nuestra posibilidad de prepararnos para estar mejor parados. Lo primero que tenemos que pensar es cómo nos imaginamos que estamos y de qué estamos hablando. Nosotros pensamos que tenemos en nuestra computadora en condiciones o que estamos haciendo las cosas como corresponden, pero bueno, un poquito es ahí abrir el paraguas y empezar a pensar en un modo crítico y empezar a cuestionarnos primero sobre determinadas cuestiones. Es básicamente la seguridad, es ese pensamiento que nos pone en alerta frente a un lugar o a unas condiciones que consideramos que nos es agresivo. El ámbito virtual hace que exista una especie, porque no es tan así, de sentimiento de no ser visto, de no ser identificado. Bueno, en base a eso existen muchas posibilidades de empezar a tenernos nosotros que cuidar un poquito por ser un ambiente que tiene otros tipos de hostilidades distintas a las que estábamos preparados. La estuve pensando como docente esta presentación, entonces voy a orientarla principalmente, o la orienté principalmente, no a términos de seguridad informática, sino en términos de cómo nosotros los docentes que estamos en este nuevo ámbito tenemos que empezar a pensar algunas cositas o algunas recomendaciones que se nos fueran ocurriendo. En este sentido, lo primero que quiero comentarles es actualizar. Tener nuestras computadoras lo más actualizadas que tengamos, nuestras aplicaciones con las que estamos trabajando, tratar de bajar y mantenerlas actualizadas. ¿Por qué me refiero a esto? Porque no sé si ustedes recuerdan, hace un par de años, un evento famoso que hizo que grandes empresas de telecomunicaciones tuvieran que paralizar todo su trabajo, ¿sí? Y para eso traje un solo ejemplo, que es el famoso WannaCry, que fue un ransomware que afectó a un conjunto de máquinas y que se basó en una vulnerabilidad que fue declarada y fue generado su parche, o sea, su pedazo de código para solucionarlo, que uno simplemente actualizando su computadora, el fabricante lo había lanzado en marzo, 2 meses antes del ataque que sufrieron las compañías, ¿sí? La muy importante compañía europea con sede acá también en Argentina, que fue afectada gravemente. En ese momento en el cual existían más de 1.500.000 computadoras afectadas. Es importante porque la cantidad de posibilidades de ataques se basan básicamente en distintos estratos o distintos saberes de los atacantes. Tenemos un gran conjunto de atacantes que simplemente son como nuestros alumnos, gente curiosa que investiga, que ve y que en función de eso se pone a jugar con ese tipo de cosas, pudiendo generar alteraciones o pruebas sobre los distintos sistemas y que pueden mandarnos a nosotros como docentes algún tipo de mail o simplemente querer hacer un mal uso de algún recurso.
sin un nivel de profesionalismo. Y después tenemos el nivel de estados, el nivel de países, el nivel de organizaciones que se dedican específicamente a generar ataques con algunos fines específicos, políticos, económicos o lo que fuera, y digamos que ese segmento no lo voy a tocar en esto, porque bueno, vuelvo a repetir, estaba pensando principalmente en nosotros como docentes y nuestro ámbito. Todo depende del interés que le provoquemos o que la situación o que el recurso despierta en el atacante. Ese es el nivel de recursos. Entonces, una primera cosa que nosotros como docentes o como personas que estamos en este ámbito más expuestos y que nos vimos obligados a un cambio radical en la forma en la cual nos conectamos con nuestros alumnos. Antes nuestros alumnos a lo sumo conocían un correo electrónico porque la principal vía de contacto que tenían con nosotros era a través del aula. Y a lo sumo un correo electrónico a través del cual nos mandaban alguna consulta o algún trabajo práctico. Hoy por hoy tenemos múltiples aplicaciones, múltiples servicios, múltiples recursos que estamos utilizando para poder brindar nuestras clases de calidad. Entonces, tenemos que pensar que cada uno de esos recursos necesita tener un poco de atención de nuestra parte, tratando de que estén actualizados y, dentro de lo posible, saber utilizarlos en el sentido de cómo se configura. Por eso también vamos a hablar específicamente de un par de recursos que me pareció muy interesante. Otro tema fundamental, las contraseñas. ¿Por qué? Porque la contraseña es nuestra identificación, es nuestro documento, es nuestra credencial que nos identifica como usuarios dentro de los sistemas. Si nosotros cuando estamos utilizando contraseñas, las contraseñas no son fuertes, o simplemente esas contraseñas caen por X motivo en manos de un tercero, puede esa persona apersonarse como nosotros y pueda tener acceso al conjunto de servicios y recursos que nosotros estamos utilizando, y además tenemos el riesgo de que pueda captar información personal. Entonces, recomendaciones con las contraseñas. Utilizar contraseñas fuertes. Esto va a hacer que la posibilidad de que la otra persona la descubra simplemente por un ataque de fuerza bruta o por intentos sucesivos mediante distintas técnicas sea mínimo. ¿Y a qué se llama una contraseña fuerte? Una contraseña que tenga más de 8 caracteres, que utilice símbolos especiales, números y letras mayúsculas y minúsculas. O sea, algo que no sea simplemente 1, 2, 3, 4. Otra cosa muy importante, no utilizar la misma contraseña para diferentes aplicaciones. ¿Esto por qué? Supongamos, como ha ocurrido, de que una aplicación por X motivo en su desarrollo es vulnerada y su base de usuarios y contraseñas es captada por un atacante. Esa información es valiosa, sobre todo cuando es de muchísima gente, de millones de usuarios. Esa información se intercambia, se compra, se vende, y nuestra contraseña puede terminar en cualquier lado. Y si uno esa contraseña la utiliza para su home banking o la utiliza para otro recurso, simplemente basta con que el usuario intente hacer un escaneo a ver en dónde más puede utilizar ese recurso. Entonces, tratar de que la contraseña sea única para cada recurso, aplicación o servicio que estemos consumiendo achica mucho el riesgo de que me roben o que utilicen se apresionen como uno en otra aplicación, en otro recurso. Después, otra alternativa, otra cosa también importante es cambiar periódicamente las contraseñas. Cada X cantidad de tiempo andar cambiando las contraseñas para achicar la ventana de oportunidad, ya que si en una aplicación es vulnerada y esa aplicación o servicio no informa o simplemente no se enteró, el cambio de la contraseña hace que la ventana de oportunidad de utilización se caiga. ¿Sí? Después, otra recomendación es no guardar las contraseñas en el propio navegador. Puede existir distintos software o distintos malware o virus o
software malicioso que cuando entre a nuestra computadora vaya a esos repositorios de contraseñas. Es un objetivo a buscar. Y si esos repositorios de contraseñas no están del todo bien preparados, pueden ser cooptados esos datos, inclusive sabiendo en qué lugares son utilizados. Entonces, teniendo en cuenta un poquito este tipo de cosas, de las contraseñas empezamos ¿con qué? Con ser creativas con las contraseñas, no utilizar recursos o nombres que sean fácilmente asociados a nosotros, ¿sí? Y evitar la tentación de ejemplos de contraseñas básicas. Ahí estuve simplemente sacando un artículo donde tenemos un conjunto de contraseñas y bueno, muchos de nosotros en algún momento, puede ser que en algún laboratorio, en algún momento hemos utilizado una de estas contraseñas y después de eso, esa contraseña quedó dando vuelta. Entonces es algo a tener en cuenta. Pero, ¿cómo hago para que todo esto ocurra? ¿Cómo puedo hacer de que no utilice la misma contraseña en distintas aplicaciones, cambiarla cada X cantidad de tiempo? Bueno, para eso podemos utilizar herramientas. Una herramienta que propongo no es la única, existen muchas, e inclusive existen herramientas como estas que pueden asociarse al navegador para podernos hacer la vida un poco más fácil. Es esta herramienta que es una herramienta software libre que se puede utilizar, que me permite generar una contraseña con determinado nivel de complejidad, que la puedo ir guardando para cada uno de mis recursos y mis soluciones, y poder utilizarla e invocarla a esa herramienta para poder hacer el acceso. Simplemente haciendo clic derecho en la llamada y después diciéndole que me pegue la contraseña y yo no tendría que andar recordándolas, las tengo en un llavero seguro con determinadas contraseñas. Entonces yo me tengo que acordar una única contraseña, que es la contraseña de acceso al llavero. El llavero ya de por sí es un repositorio seguro porque utiliza el algoritmo de cifrado para contenernos ahí adentro y de esta manera yo no tendría que andar recordando las contraseñas que puse, y es más, le puedo decir a este llavero que me invente las contraseñas por mí, simplemente teniendo repositorio. Estos llaveros tienen también la posibilidad de recordarnos para poner un tiempo de expiración a esas contraseñas, para decirnos cuándo esa contraseña ya ha pasado un tiempo determinado y es conveniente ser cambiada, y nos sugiere cambios y nos da alternativas. Entonces, una posibilidad, además, es esta, no es la única, existen muchas otras herramientas con mayor o menor facilidad de uso, con mayor o menor cantidad de facilidades de uso. Pero comento una como para que la tengan en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que el tener nuestras computadoras con nuestras aplicaciones, tomarnos el tiempo de tratar de mantener las computadoras sanas en el sentido del software que está instalado, y también en la actualización del software, más un uso de contraseñas con estas características, ya lo que hacen simplemente es que esa pared que yo dibujé, esa pared que está en la foto, empieza a tener una menor cantidad de agujeros posibles, o que siga de una... perdón, estoy viendo un chat, quería, a ver, espero que lo vi. Genial, el llavero de claves para todas claves. Bueno, eso es gracias Hugo, es una idea. Hay repositorios de claves como esta que también pueden ser montadas dentro de los navegadores, pero ahí asegúrense de que sean soluciones que tengan cierto grado de seguridad, en el sentido de quienes hacen, cómo están, o sea, validen un poquito eso. Entonces, vamos a hablar ahora, si les parece bien, de Zoom. Y principalmente quiero hablar de que por qué Zoom no es una buena idea utilizarlo. Capaz que es un poco mucho, traté de poner solamente algunos ejemplos, hay muchísimos más. Así que tengamos en cuenta que hay muchísimos más. ¿Y por qué? Ahora, a ver, básicamente acá estoy hablando de elementos o ¿cómo se llama? Fallas de seguridad del último prácticamente año,
Sí, inclusive hay un reportado, un ataque que se llama Zero Day, o sea, ataques que no son conocidos, que son de primera vez en esta plataforma, que se venden en Internet, además de que se fueron expuestos millones de contraseñas de sus usuarios. Esta aplicación está sufriendo muchas actualizaciones, con lo cual está mejorando. No estoy diciendo que no se puede utilizar, pero hay un tema fundamental a tener en cuenta en Zoom. Zoom es una plataforma que hasta antes de la pandemia estaba pensada para ser utilizada por una X cantidad de gente. A partir de la pandemia, esta utilización se elevó en forma exponencial, como la pandemia. Por lo tanto, eso hizo que sea un blanco mucho más apetecible. Y al ser un blanco mucho más apetecible, se cae en la premisa. No se trata si el software es atacado o no, sino cuándo va a ser atacada. Al ser más expuesto, va a ser más atacado. Al ser más atacado, hay mucha más gente. Entonces, a contraposición de esto, lo que tenemos es una empresa como Google, con una plataforma que tiene muchísimo más tiempo y además de eso ya tiene mucho más usuarios y mucha más exposición a nivel natural. Con lo cual, hasta el momento, no tenemos el mismo grado de reportes de vulnerabilidades o fallas de seguridad o issues de seguridad. También tengamos en cuenta una cosa que hace que esta plataforma también no sea de utilidad, o más que utilidad, me cambio la definición, que no sea de interés, porque es una plataforma con la cual la facultad está trabajando y tiene acuerdos. Y una de las cosas que logramos con eso es que existe algo llamado un cierto nivel de auditoría, con lo cual podemos inclusive frente a algún inconveniente poder tener alguna trazabilidad, como la tenemos en el campus a través de la trazabilidad que el campus nos permita. Algunas ideas que les quiero dar en función de mi breve experiencia con el uso de Meet. Unas cosas principales que tenemos es que cuando tenemos alguna charla o alguna videoconferencia en la cual estamos exponiendo un link como hicimos hoy, puede ser que haya gente que entre, pero que no esté entrando con su clave de la facultad. Eso es un tema porque no podemos garantizar a través de la confianza que tenemos en la facultad de que la persona que entre sea quien dice ser. No sabemos con qué mail, simplemente vamos a ver un nombre o unas iniciales y no vamos a poder establecer quien está entrando dice ser o simplemente si lo conocemos o no. Una de las primeras recomendaciones para eso es usar la confianza que nos da la propia institución. La institución, para dar de alto un usuario, es un alumno, y ese alumno siguió un procedimiento que nos da cierta garantía de que dice quien dice ser. Si no es porque a ese usuario le han vulnerado su contraseña. Entramos en un problema del usuario y con su propia contraseña y que no hizo el cambio o lo que fuere. Pero más allá de ese hecho fundamental, tenemos esa garantía o idea de saber quién es. Cosa importante cuando estamos exponiendo. En este momento estamos todos exponiéndonos a una comunicación entre todos y a distintos elementos. Entonces, eso es un tema fundamental que les digo como recomendación o como idea para tener clases en las cuales tengamos una mejor experiencia y no tengamos invitados indeseados. Ahora, imagínense que por X motivo tenemos un curso donde dice, profesor, yo no tengo cuenta en la cuenta de la facultad mía no anda, o lo que fuera. Ahí tenemos un plan B. Teniendo ese inconveniente y sabiendo que ese alumno tiene tal correo porque o lo obtenimos del SIGA o el propio alumno se conectó con nosotros a través del correo y generamos un mínimo de confianza con ese alumno, o sea, una persona que te manda un correo, que se identifica, que te dice el número de legajo, ya tenemos una confianza sobre esa cuenta de correo o ese alumno. Entonces ahí lo que podemos hacer es generar una cita, como ya hemos visto en otros videos, y en la cita lo invitamos. Esa cita está atada a un Meet, a un evento como este, a una URL como esta, y nosotros lo invitamos.
Esa invitación hace que si el alumno acepta esa invitación, el alumno entra directamente, no necesitamos nosotros autorizar su entrada. Esto es algo importante, entonces, si nosotros unimos el uso de las cuentas de la facultad que no requieren autorización porque tenemos esa ventaja de identificación, más el crear citas en las cuales nosotros invitemos a aquellos que no tengan cuentas de la facultad a entrar, ya automáticamente estamos generando una especie de sala cerrada o sala en la cual nosotros invitamos a quienes nosotros queríamos que estén. Y a todo aquel que quiera entrar, que no cumpla estas condiciones, simplemente no lo dejamos entrar, ¿sí? O de última, lo analizamos, pero estamos viendo su comportamiento con mayor detenimiento. Mi sugerencia es directamente no validar el nombre de usuario, directamente no dejarlo entrar. Después, como dijo Andrés, las clases grabadas tienen un inconveniente, sobre todo, como dijo Andrés, yo doy una materia de primer año, entonces puede ser que haya alumnos que de primer año que todavía no tengan una mayoría de edad, o que tengan alguna situación judicial, o que tengan algún inconveniente o algún tema en el cual simplemente la divulgación de su nombre y apellido puede ser un tema sensible. Entonces, el tema de la grabación y el tema de compartir las grabaciones es algo a tener en cuenta y también estudiarlo un poco concienzudamente. Tener cuidado con eso, ¿sí? Para no tener otros inconvenientes. Más allá de que haya alguna, como se llama, autorización por parte del alumno. El alumno capaz que da de buena fe su autorización, pero su situación hace que él no sea el que pueda dar con el consentimiento. Así que tengamos en cuenta esto. Después, el tema de mostrar elementos sensibles en nuestro fondo. Justamente Andrés expolió un poquito, porque Andrés, si no me equivoco, estuviste utilizando la Snapchat. Su presentación está utilizando ese recurso que es una aplicación que se instala en nuestra máquina y que genera una segunda cámara. A la cámara que ustedes me ven ahora le genera una cámara trasera o posterior en la cual en el medio pone un filtro. Y a través de ese filtro uno puede ocultar el fondo, puede vestirse de gala. Ahí Andrés está haciendo algunos efectos a través de esta solución. Por las dudas, Sí. como es de seguridad, me puse en una situación de inteligencia artificial. No soy quien soy. ¿Para qué te quiero ver? Porque no te estoy viendo. Hugo Cuello también utiliza otra para el fondo, Chroma Cam. ¿Es así, Hugo? Control D, no se te escucha. Me parece que tiene algún temita con el micrófono, yo no lo estoy escuchando. Sí, pero se escucha, se te ve, Hugo, que estás en el medio de Colón, parece el Palmar de Colón, excelente, argentino, vamos todavía. Y el ingeniero Guillermo Balbano, el director también, con la pizarra de fondo. Bueno, no, sigamos. Está bien, pero a ver, básicamente esos ejemplos me vienen bárbaros, Andrés y Hugo, muchísimas gracias porque dan idea de eso. Muchas veces uno tiene simplemente un cuadro familiar. A mí en este momento sinceramente no me interesa. ¿Cómo se llama? Entonces, bueno, no avancé con eso, pero ahí tienen un ejemplo de lo que pueden hacer y cómo pueden tener este punto en cuenta por un tema de qué información tienen en el fondo y entran un poco en cada uno o lo que le interese. Pero no está de mal tener en cuenta que existe. Y uno después, a partir de ahí, puede tomar la decisión que desee en función si quiere tener ese tipo de cosas. Simplemente puede ser un recurso didáctico, inclusive, porque en el momento de dar una clase uno puede darle alguna presentación, algún tema, y que uno sea parte de esa presentación con alguna herramienta como esta. ¿Vamos bien? Hasta aquí me quieren consultar alguna. Perfecto.
Bueno, y además de esto yo quería introducir algunos otros temas que tienen que ir un poquito más allá y que tienen como idea tener en cuenta otras cosas importantes en el día de hoy. ¿Cuál es el tema? El correo electrónico y después quiero hablar de los dispositivos móviles. El mail es el principal elemento por el cual los atacantes tratan de introducir su información en nuestras máquinas. El mail es el recurso por el cual, ya sea con la vieja versión del cuento del tío, que se llama phishing, que es te mando este mail porque te ganaste tanta plata o porque tal banco requiere que actualices tus contraseñas, o miles de versiones distintas que se basan en el concepto de ingeniería social, en el cual a través de eso tratan de obtener información sensible a nuestra parte o que nosotros brindemos información sensible. Esa versión del cuento de tío es altamente conocida, la mayoría de todos los bancos hacen advertencias al respecto, pero bueno, es algo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y veamos. A través del mail también vienen atachados links, donde en esos links pueden venir la posibilidad de bajarnos determinado software, y ese software, o simplemente sin darnos cuenta que nos estamos bajando determinado software, pueden ser contenedores de virus, malware o cualquier otro soft que tenga otras intenciones que no sean las que está publicando. La de hacer rastreo de información, captura de información, podernos cifrar nuestra computadora para poder hacer las veces de robo o secuestro con los ransomware de información. Entonces, todo esto nos sirve para tener en cuenta. Entonces, en función de todo esto, los correos electrónicos son importantes. Muchos de ustedes pensarán, bueno, yo tengo un antivirus. Bueno, los antivirus va a ser una muy buena fuente de protección, pero la mejor fuente de información, la mejor forma de protegernos es hacer un uso consciente de los recursos. No hay ningún antivirus, no hay ninguna solución tecnológica que pueda estar al nivel de la capacidad de un usuario con una visión crítica. Por eso hablaba de este concepto de seguridad, este concepto de cuidarnos a nosotros mismos desconfiando de lo que estamos haciendo. Y solamente tener el grado, o sea, la frase inicial de yo paranoico viene un poquito de ahí, tener un poquito de idea de desconfiar, ya que la desconfianza nos lleva a ser críticos, y el ser críticos nos sirve para poder pensar si eso que viene ahí es tan así o no. Desconfiar. Esta es una de las primeras herramientas que tenemos como usuarios en el momento. Otra herramienta que tenemos es creer que eso que está ahí no es lo que dice ser, y tratar de buscarle si es realmente lo que dice ser. Después, hablando de dispositivos móviles, esto es una estadística que obtuve por ahí de Hewlett Packard, que lo que hace principalmente es decir lo siguiente: hoy nuestra vida pasa por nuestro celular. Y toda la tecnología de celular es una tecnología bastante nueva, como la tecnología OIT u otras tecnologías. Y hacer tecnología nueva lo que tiene muchas veces es lo que se denomina, o la mayoría, es deuda técnica. Lo que se refiere con la deuda técnica es la deuda por sacar una solución al mercado o para dar una respuesta a una necesidad en un tiempo, se hace como mejor se puede. La mayoría o muchos de nosotros somos docentes y trabajamos en el ámbito de sistemas de información o tenemos mucha relación con eso. Y los que nosotros, las aplicaciones bancarias que han ido evolucionando muchísimo y han elevado su nivel de seguridad. Pero nosotros somos, principalmente muchos de los que estamos ahora hablando, somos docentes que trabajamos en el ámbito del sistema de información. Y nosotros estamos muy acostumbrados, muchos de nosotros, a pensar las soluciones primero por su funcionalidad. Hay que cambiar esa idea. Y no solo es la funcionalidad, sino también tiene que ser la seguridad de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque el cambio, la solución de un problema de seguridad es mucho más costoso cuanto más al fin del proyecto estamos que si estamos del principio.
Entonces, uno de los temas que tenemos que ver es que así como existen requisitos funcionales, requisitos de presentación, también hay requisitos de seguridad. Y los requisitos de seguridad tienen que ver con cómo se guardan las contraseñas, de qué características tienen. Entonces, en función de eso, todo lo que vendría a ser los sistemas tradicionales tienen un poco más aceitado esto y están trabajando hace bastante, pero todo lo que vendría a ser dispositivos móviles, nuestros celulares, nuestros smartphones, es algo tan nuevo que todo esto no se ha traducido o no se ha llevado tan rápidamente. Sin embargo, se está avanzando mucho más rápido de lo que se avanzó en las plataformas tradicionales o las plataformas web. Ahora, eso no significa que no tengamos que tener en cuenta esto. Por ejemplo, yo antes había mencionado que Zoom ya tenía inconvenientes con algunos dispositivos móviles. Así como Zoom, existen muchísimas aplicaciones que tiene. Entonces, hay muchas aplicaciones que son vulnerables, hay muchas soluciones que vienen desde el ámbito web, el ámbito mobile, que no tienen la misma robustez que las que tienen en el ámbito de las computadoras o el ámbito tradicional. Así que bueno, más o menos esto es, capaz que es un poco breve, no quería profundizar. Me gustaría sí que ustedes me hagan preguntas y si quieren hablamos un pedazo, un ámbito de debate y de charla. A mí con este tema de la seguridad, te imaginas, soy psicóloga, es como que me genera un poco de paranoia o pánico. ¿Está bien? En general, quizás por experiencia, por estar hace tantos años en la universidad, uno termina aprendiendo algunas cosas, como algunos correos que tienen algunas letras raras y demás. Justamente me bajé la semana pasada o la anterior la aplicación de Mercado Pago, porque tenía que pagar cosas que al no estar abiertos los lugares, lo tenía que hacer de esa manera. Y me llegó esta semana un correo de Mercado Pago para que actualizara mis datos. Obviamente que jamás lo hice, porque si recién me había sumado, digamos, había bajado la aplicación, no entendía por qué me estaban pidiendo una actualización de datos. Pero digo, es esto, como que a veces digo, no, si yo pienso en todas las contraseñas que las tengo que cambiar, que debería entrar a este espacio donde vos dijiste para que me genere contraseñas de seguridad, mi vida es una contraseña. Es como que, bueno, trato de tener esos claros, esos recaudos, y por otro lado, nada, esperar que el universo me proteja, te voy a ser sincera. Sí, a ver, hay una frase que yo suelo utilizar muchas veces que es: todos somos estadísticas hasta que el ojo de Saurón se posa sobre nosotros. Bien. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de hacer que la valla que generemos sea un poquito más alta para que no seamos interesantes. O sea, siempre pensemos que así como somos animales que no queremos esforzarnos, ¿sí? Queremos la solución más fácil. Entonces, si uno ya tiene un poquito esta visión crítica y trata de generar recursos y trata de protegerse de algunas características, lo que hace es no ser un blanco tan apetecible porque uno lo puso un poco más difícil. Entonces, ir trabajando con ese concepto. Y básicamente lo que traté de darles muy brevemente, para no entrar en temas técnicos o complejos, simplemente fueron esos tips. El uso de contraseñas, mantener la computadora actualizada, desconfiar de los correos, sobre todo aquellos de que uno no interactúa habitualmente. Si alguien les manda un correo pidiéndole una determinada cantidad de datos, desconfiar, validar. Hay formas en los propios correos electrónicos, cuando son empresas grandes, de poder validar si esos correos electrónicos son de donde dicen ser. Verificar el dominio, o sea, el inicio de la URL, verificar que sea el que dice ser y analizar un poco bien, o sea, estar atentos, ser sujetos críticos, ser sujetos, porque estamos en una sociedad en red donde todos somos nodos de esta red, y entonces todo depende de la gravedad que nosotros generemos con un nodo. Cuanto más gravedad generamos como un nodo, más ojos se apuntan hacia nosotros. Y ese es el eje fundamental que tenemos en cuenta. Zoom, antes de la pandemia, era una aplicación más. Con el uso intensivo en la pandemia, su grado
de gravedad aumentó y muchos más ojos se pusieron sobre ella. Entonces, esta es un poco la idea. Nosotros tratar de que si vamos a estar expuestos, como estamos expuestos como docentes, donde tenemos cursos múltiples de 60 o más alumnos y mucha cantidad de alumnos que nos están mirando, bueno, ¿cómo nosotros frente a esa gravedad que estamos adquiriendo y que antes una universidad, un edificio, un ámbito nos protegía, hoy no tenemos eso de la misma manera? Entonces, cambiar un poco nuestra cabeza y tener esa idea crítica de cómo nos preparamos para eso. ¿Sí? No se te escuchó. Maravilloso. Gracias. De nada, por favor. Una pregunta. Sí. Por curiosidad nomás, a ver. Cristian. Sí, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. El tema de encriptar los dispositivos, por ejemplo, encriptar el disco de una notebook o encriptar un pendrive, con la idea de que si me roban, a lo sumo, lo peor que puede pasar es aprovechar el hardware y que no me roben la información. Sí. ¿Es relativamente seguro o estamos hablando de un alambre caído nomás? No, a ver, todo depende de cómo se implementen las soluciones, ¿sí? O sea, uno puede tener la mejor solución ingenieril, pero en el momento de implementarla la pifiamos y no anda. Pero suponemos que hacemos una buena implementación de una buena solución, sí, eso hace que simplemente sea un fierro y que los datos que están ahí adentro no lo puedan sacar. ¿Qué quiero decir, Cristian, con una mala implementación? Suponete que vos a la contraseña, en vez de poner una contraseña fuerte, le pusiste 1, 2, 3, 4. Y, a ver, por más que tengas el mejor algoritmo de cifrado y que tengas la última aplicación, tenés ese tema. Y justamente hay dos premisas fundamentales a tener en cuenta cuando uno está hablando de seguridad. Que tenemos que pensar que la persona que nos agrede tiene recursos infinitos y tiempo infinito. Por lo tanto, pensar en que tenemos que generar algo que sea lo suficientemente fuerte como para desanimar al otro. Porque nada es imposible, Cristian. O sea, justamente, no sé si vos escuchaste hace un tiempo en Estados Unidos con el tema de los Wikileaks y demás cosas, y los terroristas, no me acuerdo cuánto, le habían pagado a gente para que rompiese, o le habían exigido a Apple que le dé el algoritmo la forma de poder acceder a los datos de sus dispositivos. Apple se negó, y entonces el gobierno de Estados Unidos declaró un concurso y alguien encontró la forma de poder abrir esos dispositivos. Entonces, si yo tengo recursos y tengo tiempo, muchas cosas son posibles. Ahora, nosotros, como digo, la gravedad que vamos a poder generar es de un peso relativo. No vamos a tener la gravedad como para que, espero, el gobierno se posen contra nosotros o nos miren, pero entonces protegernos con ese tipo de cosas. Las encripciones de dispositivos son algo que se utiliza, es algo que sirve, y es algo que inclusive se utiliza inclusive no solo en dispositivos móviles o dispositivos de nuestras PCs, celulares, pendrive, o lo que fuera, sino también se han utilizado o se utilizan en plataformas, en servidores, para asegurarme que, por ejemplo, Cristian, yo agarro y levanto un servidor en una nube, en Amazon, en IBM, en cualquier de las soluciones que me brindan infraestructura como software, ¿sí? Pero esa información que yo tengo ahí adentro, quiero asegurarme de que yo solamente pueda accederla. ¿Qué hago? Cifro el disco, cifro el recurso. Entonces, si el técnico o el que está al lado de ese equipo quiere saber esa información y no tiene la contraseña que yo le implementé, no la tiene acceso. Entonces, esa es una solución, por ejemplo, que va más allá de, por ejemplo, que puede ser un dispositivo, un pendrive, un celular o una nota. Más o menos. Cristian. Sí, está clarísimo, sí. Hay que reforzar el tema del código, de la contraseña, y la encriptación infaltable, está bien. A ver, es un bueno, por eso quería traerles una idea. Existen miles, cada uno después busca un poquito, ¿no? No es la mejor, no es la única, pero todo esto después de como una ropa, cada uno tiene que encontrar la que mejor le gusta y la que mejor se siente más cómodo, ¿no? Está bien, gracias, Gonzalo. No, por favor. Hugo Cuello consulta
Fíjate en el chat, Gonzalo, ¿o querés que lo lea? Lo leo, si no. Espera, no sé dónde quedó. Ahí está. Ranking de antivirus, anti-spam, anti-phishing. Yo no tengo licencia de Node, no deseo hacer publicidad, pero es de que uso... a ver, depende del grado de paranoia, Hugo, básicamente. Si uno es muy paranoico, tendrá que tener más de uno. ¿Sí? El problema es que a veces no se llevan bien entre ellos. Como mínimo tener uno. Hay rankings, hay benchmark, hay determinados trabajos y las empresas inclusive trabajan entre ellos. La solución embebida que tiene Microsoft, que es el Defender, ha mejorado bastante. Microsoft ha mejorado bastante desde que implementó programas internos de análisis de seguridad en el propio ciclo de vida del software. Esto lo ha hecho hace un par de años y han mejorado bastante la calidad de sus sistemas. Básicamente, técnicamente, son programas tipo Bug Bounty, que lo que hacen es premian a quien encuentra una falencia o un problema de seguridad en el desarrollo. Muchas empresas lo utilizan y son formas de darle una seguridad al ciclo continuo de desarrollo, porque la gente de seguridad no puede estar mirando todo el tiempo todo, porque generalmente la relación es de 100 a 1. Para 100 programadores existe una persona de seguridad. Entonces lo que se hace normalmente en esos equipos de desarrollo es tratar de fomentar la seguridad o el espíritu crítico de la seguridad para que esa gente pueda consultar y ser referentes. Pero por eso... Node es una muy buena solución, existen otras. Tratemos de por lo menos tener actualizada bien la máquina y después de eso, además, tener alguna solución reconocida. Así que bueno, estoy tratando de leer. ¿Es sugerible aplicar distintas claves en el uso de redes sociales, por ejemplo? Sí, a ver, para todo daría utilizar distintas claves. No tiene por qué ser completamente distinta. Genera mutaciones de las claves. Pero sí, cuanto más segregadas tengan las cosas, más separadas tengas con distintas credenciales, mejor. Eduardo, en Linux, existen virus para Linux, existen malware para Linux. ¿Qué diferencia tiene Linux? Linux es un sistema que de por sí nació con otro concepto de seguridad y otra separación de los procesos. Por lo tanto, si uno, por ejemplo, está muy acostumbrado a utilizar Linux, pero no como un usuario root, sino con un usuario convencional, la capacidad de realizar cosas es de una magnitud distinta. Pero, a ver, si vos me decís, en mis máquinas con Linux tengo antivirus, y no, lo instalo cuando yo tengo que hacer algunos trabajos en particular, pero generalmente trato de trabajar con soluciones que estén, con recursos que tengan uno. Una cosa que me olvidé de mencionar es que también tengan mucho cuidado con los documentos de Office. Los documentos de Office son a veces vehículos por los cuales, de nada, Eduardo, ¿te contesté o tenés alguna duda más? Perfecto. El ambiente Office tiene muchas posibilidades de inyectar código Visual Basic o códigos, porque uno en Excel puede hacer macros que trabajen con Visual Basic, que pueden hacer con cosas, así que ojo con eso, porque también son herramientas por las cuales se introducen a veces código malicioso. Es más, yo hice un laboratorio no hace mucho tiempo para una investigación en la cual justamente el elemento por el cual se utilizaba para vulnerar una red era un documento de Word. Y a través de eso y falencias de seguridad en el equipo donde se ejecutaba o donde se abría ese Word, me permitía tomar control remoto del equipo para transformarlo en una especie de zombie, como una netboot y un zombie de una botnet, y a través de ahí poder hacer unas cosas. Entonces, nada, tengan cuidado. Entonces, si ustedes pueden
solicitar que en vez de mandárselo en formato Word, Excel, lo que fuera, lo hacen a través de un PDF o alguna otra plataforma, también se los recomiendo. Documentos Office que utilizamos a través de la entrega de tareas. Entiendo que se controla vía antivirus al momento de subirla. Justamente por eso Javier estaba hablando. A ver, si vos tenés un antivirus y ese antivirus te dedicás a cada vez que bajás un documento, una alternativa también válida, Javier, es que el documento lo conviertas en documento de Google. Si vos convertís el documento de Word o lo que fuera, documento de Google, vas a tener el problema a veces que el formato se te desarma. Pero justamente la plataforma Google te va a hacer de veces de filtro. Eso es una alternativa si tenés paranoia o el nivel de paranoia llega tanto, pero además, bueno, tener en cuenta esto. Si no, mi recomendación es que les soliciten encarecidamente a los alumnos que transformen sus entregas en PDFs, y eso es una plataforma que también tiene sus dificultades, pero es un poquito más confiable, ¿sí? Y si no, también tener en cuenta de cualquier documento de Office que venga macro, no habilitar el macro, negar por defecto los macros, ¿sí? Eso es otra cosa. De nada, Javier. Me resulta mucho más interesante sus preguntas, así que prefiero que me las hagan. Hugo, no se te escucha. Si estás hablando, por lo menos yo no te estoy escuchando. Veo que estás moviendo la... Pero no te toma el video, el audio, Hugo. Ahí me parece que va, Hugo. Hola. Hola, sí. A ver, ahora sí. Sí, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo Ahí estás? está. Buenas tardes. Sí, porque tenía un micrófono inalámbrico, pero se me termina enseguida la gota de la batería y lo reemplazo por el otro de pie que tengo acá. Sí. A ver, no sé si entendí bien con respecto a la pregunta que yo había hecho sobre el Note 32 Sí. y sobre la vulnerabilidad de, digamos, los mensajes de correo, etcétera, etcétera. Yo hace años que uso el Note 32, no es por hacer publicidad, pero me ha venido bien, me ha salvado en algunas oportunidades. Sí. Pero después entendí que Microsoft había dado ahora una mejoría en sus productos, haciéndolos más seguros. En general. En el momento cuando, a la pregunta que yo hice, ¿no? Sí, a ver, Hugo, vamos... Cuidado con los documentos de Office. Entonces, es como que encontré una contradicción ahí sobre la seguridad de Microsoft y con los documentos. Bien. A ver si puede aclarar un poquito eso. Sí, perfecto. Vamos a ir, por ejemplo, con la línea de tiempo. Las soluciones de Microsoft a nivel histórico fueron soluciones que han salido muchas veces con falencias graves de seguridad. Entonces, Microsoft implementó hace unos cuantos años un programa interno para poder trabajar y atacar esto. Es un equivalente a lo que se denominan bug bounties o programas donde premian a aquellos usuarios y aquellos programadores que están dentro de la propia organización que encuentran falencias para solucionarlo. Entonces, en la línea temporal, su curva de aparición de vulnerabilidades ha decrecido notablemente. Eso es un tema. ¿Sí? Sí. Segundo tema, las funcionalidades que tienen las soluciones de Microsoft de Office tienen la posibilidad de invocar programas de terceros o inclusive tener microprogramas internos a través de macros y a través de distintas soluciones que, por ejemplo, cuando uno está haciendo inteligencia artificial y quiere hacer redes neuronales y quiere hacer determinadas soluciones o determinadas tablas de determinado tipo, por ejemplo en Excel, uno utiliza macros, o sea, pone programación dentro del Excel. Como yo tengo la posibilidad de hacer un programa dentro de Excel, lo puedo hacer para el bien o para el mal. Eso entonces, no contemplaría la seguridad, entonces, que hablábamos antes. ¿Cómo? Que no contemplaría esa seguridad. Ahí, Hugo, el tema es así. La funcionalidad de hacer un programa dentro de Excel, ¿es buena o mala en sí? El tema es cómo yo la usa. Entonces, ¿cómo hace un antivirus? En algunos casos puede detectarlo, pero en otros casos capaz que no. ¿Cómo sabe un antivirus que esa porción de código es mala o buena? ¿Viene con qué? Con una declaración de... ¿Me entendés, Hugo? O sea, a veces hay algunos
algunas herramientas. Entonces, como yo tengo una herramienta que es tan potente en sí misma y que yo la puedo usar para un lado o para el otro, es donde tengo que tener en cuenta esto. Sí, Julio, aguardame un segundito, porque me faltó la tercera de antivirus. El tema del antivirus es que, hasta ahí Hugo, más o menos vamos bien, ¿me entendiste? Estuvo aclarado cuando dijiste, en vez de enviar los documentos de Microsoft, convertirlos a PDF. Eso ahí te da ya una seguridad más total. Claro, porque salvo que necesites a un documento que de por sí venga con una macro por el tipo de entrega, no necesitas, entonces estás poniendo un filtro. Está bien. ¿Sí? Okay. Sí. ¿Hasta ahí estoy, Hugo? Sí, perfecto, está bien. Y si uno, si uno lo compacta el archivo, eso no estaría dando una seguridad adicional, que a veces también podés ponerles claves a los archivos zip. Bueno, pero eso es para la transmisión. Sí, por eso. Pero, a ver. Entonces vos hablabas de cuando el documento ya está guardado en tu máquina. Claro, o sea, una cosa es cuando yo tomo un documento, lo comprimo, le pongo clavo, lo que me hago es asegurar que la transmisión de extremo a extremo no sufra alternaciones. Bien, ¿sí? bien. Ahora, Sí. mi Pero punto, parte de la seguridad, entonces, igualmente. Sí, está bien. Lo que pasa es que, a ver, pueden robar el banco, pero también pueden robar el camión de caudales. Bueno, exactamente, sí. Lo que pasa es que mi foco estaba pensado en estas advertencias a vos, Hugo, docente. Entonces, a vos, Hugo, docente, te van a llegar documentos de Word y documentos de Excel. ¿Cómo me protejo frente a esos documentos que me vienen? Que puede ser simplemente no por maldad, sino que el alumno tenga su computadora comprometida y utilice ese elemento como elemento de viaje para llegar a tu máquina. Sí. Hay que cuidarse de los alumnos, entonces. Hay que cuidarse de todos. Claro. Quiero 2 segundos, interrumpo y complemento a lo que excelentísimamente explica Gonzalo, obviamente con su experiencia y su capacidad didáctica. Creo que para el docente la mejor herramienta que pasa ya por un filtro y para el envío y transferencia de archivos es trabajar Drive, tanto sea como repositorio de esos documentos para compartir y transmitir, y tanto para trabajos colaborativos. Es decir, no forzar a que use ningún tipo de software o herramienta, como por ejemplo, doy un ejemplo, pasámelo en una planilla Excel cuando también existe la símil planilla de cálculo en Drive y nos aseguramos que no hay transferencia de archivos. Trabajamos con un espacio compartido en el que se puede configurar y tener por carpetas, por cursos, lo digo para el docente, ¿eh? Entonces yo puedo configurar esas carpetas y darle el espacio para que el estudiante comparta sus trabajos y yo, docente, ingresar a ver ese trabajo. Ahora, y en caso de una transferencia que no sea un documento, que sea un archivo hecho con algún software especial, un diagrama o cualquier otra disposición, también utilizar el Drive como repositorio, porque como vos bien dijiste, Hugo, lo podés, que el estudiante lo compacte y lo guarde en el Drive. Ahora, eso no quita que no exista posibilidad alguna que el estudiante, sin siquiera saberlo, no de manera maliciosa, sin siquiera saber, tenga su máquina infectada y ese archivo está infectado. Pero ya pasó por lo menos por un filtro de Google que aplica muy fuertemente respecto a ciertas condiciones de códigos muy difundidos de phishing o demás, como mencionó Gonzalo. No sé si complementó y quedó un poquito más claro. Está perfecta la aclaración, sí, del uso del Drive. Y mi pregunta también iba a ir dirigida precisamente a eso último que estás diciendo, que ya lo aclaraste, es que Google también aplica una barrera de protección. Por eso la pregunta que iba a hacer era si también no son vulnerables esos sitios. Pero creo que ya está respondido. Sí. A ver, Hugo, es muy sencillo. Claro. Google tiene muchísima más capacidad de recursos para poder filtrar ese tipo de cosas que nosotros. Está bien, perfecto. Sí. Listo. Muchas gracias. De nada. Julio, estabas por ahí, creo. Sí, pero creo que ya hicieron el aporte. Iba a mencionar algo que quedó dentro de lo que comentó Andrés,
respecto a esto, ¿no? La universidad pone en nuestras manos herramientas que nos brindan una capa de protección adicional y bueno, está bueno utilizarlo. Después me quedé con otro concepto que vos lo dijiste, pero como para reforzarlo y redondear la idea, uno puede tener un antivirus y herramientas, pero existen las vulnerabilidades de día cero, que un antivirus no es perfecto, o una solución anti-malware no es perfecta, o sea que todas las medidas que podamos tomar nunca van a estar de más. Y después algo que había dicho, creo que Liliana, o bueno, o alguna otra participante respecto a las contraseñas, ¿no? Que a todos nos da un poco de fiaca esto de tener 1000 contraseñas, de ir renovándolas, de estar pensando, pero bueno, ¿qué hacemos con la llave de nuestra casa, ¿no? En algún punto. O sea, nosotros no la dejamos tirada por ahí. Si perdemos una llave, lo usual es que terminemos cambiando la cerradura. Entonces, si tenemos tantas precauciones, y hay gente que también, otra última reflexión, y la hago corta, como verán, tiro así una tormenta de ideas que se me vienen a la cabeza, es que muchas veces uno dice, bueno, yo no tengo nada que andar cuidando, total, yo no tengo nada tan valioso, sé que me agarra lo mío, bueno, ¿qué va a encontrar? Nada, si yo no tengo nada que ocultar. Bueno, no es tan así, no es tan así. Incluso es como cuando uno pierde algo que pensó que no se había dado cuenta que lo había perdido. Perdió, no sé, una bolsita con algo, una mochila, ¿y qué tenía ahí? Uy, tendría... En ese cuaderno yo no tenía un papelito que no sé qué. Bueno, hasta ese pequeño detalle, esa tontería, me parece que nos sirve como inspirador para pensar que no tenemos que ser tan vagos con proteger nuestra información. Porque además de nuestra información, además en nuestro rol de docente también está la información de otros, ¿no? De nuestros estudiantes y de la universidad, por supuesto. Exactamente. Bueno, eso era. Esto de las claves me hace acordar. Esto de las claves me hace acordar la serie de la Superagente 86, que cuando empezaba la serie entraba por diversas puertas, ¿no? Sí. Y los bancos, me hace acordar los bancos hoy en día, que te están pidiendo número de documento, contraseña y otro código de seguridad tipo PIN. Bueno, justamente las barreras. Ese, Hugo, que yo no quise entrar en ese detalle, es una herramienta que se llama doble factor. Y es trabajar con múltiples facetas de autenticación. Entonces, no es solo un factor, es algo que yo conozco, sino también pasar por algo que yo tengo, o por algo que es propietario de mí, como puede ser mi huella digital, o algún otro dato biométrico. Entonces, con múltiples elementos, yo me garantizo que vos seas quien dice ser. Y si se compromete uno, lo más probable, la idea es que no se comprometa el segundo. Entonces, ahí es donde entra ese juego de llave, PIN y distintos elementos. Es justamente elevar esa pared, esa muralla. Como si fueran capas, hablando. Exactamente. Sí, elevar la muralla, poner, como hacían en el medioevo, distintos círculos para proteger al rey con distintos, exactamente el mismo concepto. La seguridad. Entonces. La seguridad sigue siendo el mismo concepto de medioevo, desconfiar y ser con un espíritu crítico. ¿Qué pasa si me rompen esta pared? ¿Qué pasa si me roban esta clave? ¿Qué pasa si? Desde esa pregunta de qué pasa si es donde yo me tengo que pasar para poder trabajar. Bueno, por ejemplo, yo en la puerta del departamento hay dos llaves. Y alguien dice, pero ¿para qué tanto? Bueno, le va a costar más, o sea, va a tardar más. Y en ese tema no puede llegar la policía. No nos des datos privados, Hugo, por favor. Ya sabemos que tenés 2 cerraduras, por favor. Bien, está perfecto, sí. Por favor. Hay la película Firewall que dice que no se den esos datos adicionales porque... Claro, exactamente. Sí. Esto es ingeniería social también, que es para otra charla. Yo quiero agradecer a Gonzalo, impecable la presentación, también obviamente en todos los equipos que trabaja, en todas las asignaturas, arquitectura de computadora, tenemos a Patricia Quiroga, la ingeniera Quiroga, que obviamente también ha participado, jefa de cátedra, y a director de departamento, a Vanina Bottini también, tenemos como secretaria de gestión de planeamiento y control de procesos. Queremos agradecer inmensamente la sabiduría de Gonzalo, toda su experiencia volcada para que nosotros podamos
hasta no les diría solo como docentes, se le pasó una pauta, un desafío importante que era pensado como ciudadanos. Creo que cumplió ampliamente las expectativas, Gonzalo ha sido brillante, claro. Es muy difícil poder hacer un resumen y hacer foco en una temática que es tan amplia, tan amplia. Así que verdaderamente un orgullo, un placer haber compartido y que nos hayas enseñado todo en materia de seguridad, por lo menos en esta introducción. Un poquito. Mucho, es mucho. Muy poquito. Es mucho, y viniendo de vos, verdaderamente, Gonzalo, fue muy ilustrativo y muy placentero escucharte. ¿Querés pasar a un cierre general? Sí, me parece que por una cuestión de tiempo, 17:30, vamos a tener el placer de escuchar y poder presenciar la presentación del magíster Uriel Kuckerman en aprendizaje invertido, en la virtualidad. Así que los esperamos a las 17:30 en la próxima presentación. Gonzalo, no sé si querés hacer un cierre. No, muchas gracias por la oportunidad. Era una forma de poder devolver a la facultad todo lo que me ha dado. Vos sabés que ese es mi espíritu fundamental. Así que nada, nos estamos viendo y tienen mis datos, así que me pueden preguntar lo que sea. Siempre que pueda, ahí estaré. Gonzalo, muy humilde. Tu clave. Gonzalo, muy humilde. Gonzalo, tu clave, pasanos. ¿Cuál de todas? Gonzalo, una pregunta más. Recibí un correo de un príncipe nigeriano que me pide un número de cuenta. Mándamelo, que yo también quiero. Claro. Y, bueno, les decía un agradecimiento especial, muchísimas gracias por haber participado también, los esperamos 17:30 y feliz día nuevamente del docente tecnológico. Vamos UTN, con este compromiso y estas ganas de seguir aprendiendo y enseñando. Un placer. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Gonzalo, gracias, brillante. Chao. Gracias, chao. Chao. Gracias por todo. Gracias.